Salam alaikum, bienvenidos a todos. Bienvenidos. Les pedimos que apaguen los micrófonos. Siempre hay niños en la casa. Aleikum salam, Dina. Salam alaikum, Cristian, Aisha, Nur. Ayala. Vamos a esperar un poquito que vayan entrando los demás. Lo bueno de la virtualidad es que no hay que bajarles a abrir la puerta. Andela. Andela. Bueno, ahí estamos. Bienvenida Illa, bienvenida Lara, bienvenido todos. Sé que hay gente que ya es tarde, que es de noche. Alhamdulillah. Les agradecemos por estar acá. Este es un espacio que desde Madrasa Rabbani nos propusimos hacer este año, entrevistando a nuestros profesores. Nos parecía que era una muy buena idea que los conozcan y que valoren la sabiduría tanto como la valoramos nosotros cuando los conocimos. Por eso los hemos invitado. Voy a silenciar unos audios. Ahí está. Alhamdulillah. Así que bueno, la verdad que estamos teniendo muy lindas respuestas. Son unas charlas que son unas charlas informales y formales, donde los profesores cuentan un poco de su vida, de su búsqueda, nos anticipan un poco de sus talleres, de qué es lo que van a hacer, de qué es lo que se proponen, y también la idea es que tengan un poco de un saboreo de su taller. Es decir, lo hicimos la semana pasada con Hamza Castro, ha tocado un poquito de Ney, una pieza que había tocado en el Makam de Rumi, alhamdulillah. Después hicimos a Meriam Kiola, que era el taller de Ebru, que también nos mostró los trabajos que había hecho con las alumnas, y bueno, nos mostró el atelier, los pinceles, y bueno, con Abdallah Taufik ya tenemos una sorpresa práctica para cerrar esta charla, que también la vamos a compartir con ustedes. Abdallah, ¿estás por ahí? Salam alaikum. Entre tanta gente, ahí está, alhamdulillah. Entre tanta gente te tenía perdido. Bueno, bienvenido Abdallah, la verdad que siempre te digo lo mismo, pero me encanta tu formación y me encanta tu perfil, porque siento que vos encarnás lo que decís. Realmente sos alguien sabio, sos alguien sano, sos alguien que se ha sanado a sí mismo, que se ha transformado a sí mismo, y que sos un ejemplo de salud, vitalidad y de todo lo que das en tu taller. Así que bienvenido, Abdallah, gracias por estar acá y por compartir tu tiempo con nosotros. Gracias, assalamu alaikum, bienvenido a todos y a todas. Alhamdulillah, nos encontramos de nuevo. Por mi parte quiero ser un aprendiz toda mi vida y morir como un aprendiz. Y aquello que he aprendido y que es útil para las personas, pues el asunto es la forma de transmitir este conocimiento. En la vida y la existencia queremos estar a gusto, queremos estar bien con uno mismo, estar sano en lo físico, en lo mental, en lo espiritual. Y a lo largo de mi trayectoria, de mi vida biográfica, he ido buscando y tratando de practicar todas aquellas herramientas, aquellas formas, aquellas maneras existenciales para poder estar más sano en lo físico y en lo psicológico y en lo espiritual. El cuerpo nos ha sido prestado, el cuerpo es una mano, el cuerpo nos ha sido confiado y estamos obligados a cuidarlo, y esto es muy importante.
obligados a cuidarlo. Cuanto más lo cuidamos, mejor lo cuidamos, el cuerpo va a responder mejor, nuestro espíritu, nuestra esencia, nuestro ruh está en el cuerpo. El cuerpo tiene que estar, el espíritu tiene que estar a sus anchas, en un cuerpo que esté funcionando bien, sus estructuras estén organizadas y que su funcionamiento sea el correcto. Pues bien, así ha sido mi trayectoria, conocer también muchos países y conocer un poco al ser humano, especialmente los de África, he navegado por cinco continentes. Y en todo ello me llamaba la atención el tema de la salud de las personas, a nivel físico, a nivel espiritual también, tanto cuando estuve en Japón como cuando estuve en Lobito, por ejemplo, en Angola. Así mi trayectoria ha sido, y hace como 35 años, tomé contacto con la tariqa Qadiriyya y hice la shahada y asumí que el creador de los mundos existía. Y fue curioso porque en una invitación que tuve allí en Granada, hace casi ya 35 años, estaba a punto de hacer el rezo, la oración de Salat de Duhur, de mediodía, y en ese instante que yo escucho la llamada a la oración, directamente me viene la película de mi vida hacía ya bastantes años, en el puerto de Túnez, en las Fax, un atardecer, el muezzin llamando a la oración, la gente yendo rápido, Hayya la Salah, Hayya la Falah, yendo rápido a hacer la oración. Aquello me impresionó y justamente cuando estuve en Granada y escucho la dama, escucho la llamada a la oración, me dio un vuelco en el corazón. Y dije, he vuelto a mi casa, estoy aquí. Me he encontrado, aquí estoy. Ha sido mi trayectoria, estuve también en la Meca, en el Hajj, esos viajes al interior de uno, un viaje de la humanidad, un viaje del espíritu de Asabilla, el espíritu de grupo, y también el, el amor por los contenidos profundos psicológicos y de emocionales, y de la capacidad de cura que tiene el Islam, el Imán, el Islam, el Tasawuf, el sufismo, a mi punto de vista, va más allá de la psicología transpersonal. Entonces me parece que buscando y mirando curiosamente, estando en un viaje, yo tendría 22 años en Trípoli, cuando de repente yo estoy haciendo la oración del Salat con musulmanas allí en Trípoli, ¿no? Es decir, esta trayectoria, este imán que yo sentía por el conocimiento profundo que existe en el Islam, en la ciencia del Islam, ¿no? Y ahí tenemos al profeta Mohammed, que la paz sea con él, como cuando Aisha, alayhi salam, su esposa, decía, es el Corán andando. Es decir, cómo en su vida cotidiana, cómo manifestaba los contenidos en la receta, la sanación que existe en el Corán. Y ahí fui interesándome por las medicinas, por la medicina especialmente la medicina profética que engloba tantas formas de cura y de sanación. Y ese es el ejemplo. Contanos algo que me llama mucho la atención, que una vez, primero, bueno, dirigís una escuela de respiración natural, que eso me pareció siempre muy llamativo, que alguien enseña a respirar, ¿no? Algo que uno lo da por sentado y vos enseñás, y de hecho tus talleres, la verdad que realmente son transformadores, también es algo que hacen tus clases, pero algo me llama mucho la atención es que has dado retiros en el desierto. Contanos un poco eso, ¿qué pretendías buscar y qué fue lo que has logrado en esos retiros grupales en el desierto? El desierto es un lugar entre dunas, es un espacio en donde como que todo desaparece. En las dunas
como que el ego se pierde y es un lugar de contemplación, como que en la nada emerge lo más profundo de uno. Eh, Cuando he vuelto al desierto, que han sido ya 15 viajes, lo que más me llama la atención, especialmente en la mañana de madrugada, antes de amanecer, estuvimos a las dunas para ver amanecer, después de hacer la oración, es lo profundo que acogedor de ese espacio en donde uno se encuentra. Y tenemos el desierto, es un lugar en donde se han retirado tanta gente Claro, sabia de conocimiento. Y de Argentina, hace unos 4 años, fueron 2 personas. mira, Son viajes extraordinarios, entre arena, dunas y entre cielos. Ahí mira. sucede el mundo de la existencia. Mira, una vez y la primera entrevista que hice en mi vida se le hice a un aborigen wichí en Argentina, y él me decía, ¿sabes cuáles son los problemas que tiene la gente en el mundo de hoy? Me decía, la gente, sobre todo en las ciudades, me decía, se hace problema porque no puede ver el horizonte. Tiene todo muy acá, muy encima. Si pudiera ver el horizonte, ahí tomaría distancia y realmente pondría en perspectiva sus problemas. Pero bueno, esto es algo aparte. Lo que te quiero preguntar es lo siguiente, ¿por qué sentís que a pesar del avance de la tecnología médica, de la industria, de todo lo que ha avanzado en ese sentido de la humanidad, nos seguimos enfermando tanto? Vemos como en la medicina profética considera esos 3 elementos fundamentales: el cuerpo, lo psicológico, emocional, lo mental, el intelecto y la personalidad. Y el tercer elemento, el espíritu, la ausencia, la pérdida, fundamentalmente la pérdida del espíritu. Ujú, En la medicina profética se contempla la medicina psicosomática, ujú, es decir, cómo aspectos neuróticos, negativos, sombríos de la personalidad, del NAS, cómo afectan negativamente a la estructura física y a su funcionamiento. Y eso es muy importante. Y en última instancia, cuando eso sucede, en última instancia es el espíritu, es el rojo, es la esencia la que se oculta, la que se pierde, la que se aleja. Por lo tanto, hemos de considerar, como se considera medicina profética, una medicina en todo su completo, donde se considera estos 3 elementos fundamentales. Esto es muy importante. Y además es una medicina para la vida cotidiana, con todos los ingredientes que ello tiene, ingredientes de la alimentación, de recordar al creador de los mundos en todo momento, de hacerse uno presente, de considerar que en este mundo estamos de paso y que hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar el espíritu y que cuanto mejor uno viva, cuanto más en paz uno esté, más posibilidad tiene de morir en paz y por lo tanto después de la muerte y del pasaje de la tumba, poder, poder, uh, poder llegar y estar en la presencia del creador de los mundos, en la presencia ujú. de los profetas, etc. ¿no? Hay algo importante que fue pionero el profeta, la paz con él, dentro de tantas cosas, ¿no? Y que esto te quería preguntar, es que él decía que las enfermedades, la cuna de las enfermedades estaba en el estómago. ¿Podés explicarnos Sí, un poquito esto? sí, se dice en la medicina profética que el estómago es la puerta o la ventana de las enfermedades. Y tenemos que tener en cuenta el tubo digestivo. El tubo digestivo, hay una masticación, este bolo alimenticio llega al estómago y el estómago empieza, con la digestión empieza a hacerse allá arriba, porque hay una tradición y en la sunna, es decir, recomendable en la medicina profética, en el Islam, que tomar una pizca de sal, ¿no? Tomar una pizca de sal en la punta de la lengua y lo que el clorito que tiene favorece la,
la reacción, la formación de ácido clorhídrico en el estómago, y eso ayuda a hacer la digestión. Por lo tanto, el tema del estómago lo está remitiendo a la digestión, a la asimilación y a la eliminación. Tres elementos importantes que se producen en el vientre. Por lo tanto, la importancia de cuidar el estómago y lo que uno toma. Y en ese sentido, la importancia también de un tercio de comida, un tercio de líquidos, comida y líquidos, y un tercio vacío. Importante un tercio vacío, a veces se dice de aire, es decir, la No comer moderación. no comer hasta la saciedad. No comer hasta la saciedad. Dicen que esa fue la primera vida, es decir, la primera innovación que hubo en nuestro din fue comer hasta la saciedad. El profeta, la pasada, nunca comió hasta saciarse, ¿no? Que esa fue lo primero que se hizo distinto a la época de él. Así que es importante. Algo que siempre me llama la atención también de tus enseñanzas es que hablas del ego como agarrado en el cuerpo, ¿no? Como si vos pudieras visualizar el ego desde la respiración, ¿no? Desde la postura, desde la forma de caminar. Uno siempre piensa el ego desde una batalla psicológica, ¿no? De nuestra hipocresía, ¿no? Luchar contra todas las trampas de nuestro ego. Sin embargo, vos lo señalás y lo posicionás y haces una lucha y un remedio también para lucharlo desde el cuerpo, desde la forma que respiramos, ¿no? Contanos un poquito esto, digamos, el nafs metido en el cuerpo, cómo vos ayudás a la gente a lidiar con su ego en su propio cuerpo. Nuestro cuerpo lleva la historia biográfica desde el instante en que fuimos concebidos, ¿no? El alumbramiento. Por lo tanto, cuando hacemos una lectura corporal del cuerpo, podemos llegar a dilucidar mucha información de la historia biográfica de esta persona. Tanto los aspectos positivos como negativos, los aspectos sombríos, como los aspectos luminosos de la persona. Por lo tanto, el cuerpo lleva la resultante de cómo hemos interaccionado en la existencia, en el mundo. El din es cómo transacciono con la existencia, con el mundo, ¿no? El cuerpo lleva la historia biográfica. Por lo tanto, llega un momento, y es imprescindible, hacerse una reflexión, una autorreflexión, pararse, reflexionar, un chequeo, decir, bueno, ¿qué pasa conmigo? ¿Cómo está mi cuerpo, mi organismo? ¿Cómo está mi forma de pensar, de actuar? ¿Cómo está mi esencia, mi espíritu? ¿Cómo está funcionando todo eso? ¿Cómo es mi respiración, mi biomecánica respiratoria, mi biomecánica de la marcha? ¿Cómo es la forma de andar? ¿Cómo el cuerpo ha ido contracturándose, deformándose sus estructuras y por lo tanto dando un funcionamiento no suficientemente natural y correcto? Por cierto, tengo aquí una bisagra muy interesante. Ajá. Tenemos en la bisagra el centro, que es lo mismo que podríamos decir de una katana o de una espada. Tenemos el filo y Sí. tenemos dos caras, ¿de acuerdo? El filo y dos caras. Importante. Tenemos tres aspectos tan importantes, general, universales, porque todo profeta mensajero ha traído las ideas fundamentales, principios universales. La bisagra es la respiración. Ajá. Y uno de los lados es el cuerpo físico y el otro lado es lo psicoemocional, es el intelecto, la personalidad, ¿de acuerdo? Entonces, si tengo un pensamiento sombrío, negativo, una pasión que me aprisiona, va a afectar al cuerpo físico. El cuerpo físico va a ser afectado psicosomático y entonces se va a producir en la respiración una contractura de la respiración, una disfunción del fuelle respiratorio, de la bomba respiratoria. Por lo tanto, tenemos que estos tres elementos, y el centro, la bisagra, el filo, representa, además de la respiración,
el espíritu, el ruh, el aire, aquello que es sutil, el aliento, el ánima, el alma, importante. Cuando entra el aire en nuestros pulmones, es el aliento del misericordioso, es el aliento sutil, santo, puro, que nos llega de su aliento, y ese aliento nos da vida y alienta la llama que está viva dentro de uno, el espíritu vital, hawaianilla, le sigue dando vida cada inhalación que nos llega, y después de cada inhalación devolvemos al creador de los mundos, al aliento del misericordioso, le devolvemos la respiración con la que nos ha alimentado. Por lo tanto, la bisagra, o una espada, una katana, nos representa esos tres principios universales. Curiosamente, tenemos la parte física, la parte psicoemocional, intelecto, etcétera, lo pensante, lo motor, lo pensante, centro intelectual, el centro motor, físico, corporal. El tercer elemento, la tercera fuerza es la respiración. Y con esa tercera fuerza, la respiración, es gracias a volver a la respiración natural, orgánica, primordial, primal, auténtica, verdadera, podemos transformar el cuerpo, podemos también transformar lo psicológico y emocional y tener un cuerpo mucho más saludable. Esa es la realidad. Llevo más de 3 décadas investigando la biomecánica respiratoria, el fuelle respiratorio, porque es un fuelle, ¿de acuerdo? Y un poquito sí conozco de ello. He estudiado diferentes, Oriente y Occidente, lo que se ha ido hablando de la respiración, desde la fisioterapia respiratoria en Occidente al taoísmo, budismo, hinduismo. ¿Qué dicen de la respiración de estas culturas que hablan de la respiración de hace ya miles de años, 2000, 3000, 4000 años están hablando de la respiración, ¿no? Y siempre, cuidado, y siempre relacionado con el espíritu. Eso es muy importante. Respiración y espíritu van unidos, los dos están a la par. Concluyendo con lo que estaba comentando, que me da pie el tema de la bisagra, de cómo hacer llegar, normalmente respiramos no suficientemente bien, ¿de acuerdo? Hay personas que respiran una respiración toxocladicular, alta, vertical, la tripa metida. Otras personas que respiran solo con la tripa y el pecho no se expande. Cuidado, aquí están los pulmones, la forma natural. Y en un minuto lo explico, mis casi 40 años de investigación de la respiración. Y sigo siendo un aprendiz. En definitiva, el cuerpo tiene que estar suelto de tensiones innecesarias, no rigidez. A la hora de inhalar, especialmente el tronco, caja abdominal y torácica, tiene que estar suelta. Muy especialmente la abdominal, o si queremos decir, lumboabdominal. Y si queremos completar más, lumboabdominal pélvica, es decir, la pelvis y el saco abdominal, que tiene que encajar muy bien la pelvis, que esto es muy importante. Vos lo que decís natural, perdón, lo que decís natural, en realidad para la gente no es natural, es decir, la gente está acostumbrada a respirar mal. Inclusive he leído, vos lo sabés mejor que yo, que la gente que es depresiva respira como muy poquito, ¿no? Es decir, su inhalación, como si tomara muy poquito de la vida, ¿no? Un chiquitín, una pizquita de aire nada más, y con eso está. Y vos también incluís algo muy interesante, que es una frase del Sheikh Ibn Arabi, que habla de la respiración consciente. Y eso está demostrado, ¿no? Cuando uno hace consciente la respiración, realmente tiene un impacto en su salud concreto y medible. ¿Nos puedes contar un poco esto de Ibn Arabi? Ibn Arabi tiene varias notas, y una de ellas, que voy a comentar ahora, yo di con ella hace varias décadas. El hombre verdadero realizado es aquel que es dueño de sus respiraciones. Tremendo, ¿eh? Y esa asociación de
respiración y espíritu. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, hice un artículo tratando de explicar qué quiere decir. Si es dueño de sus respiraciones es porque su cuerpo respira natural y no está bajo el dominio de atenazamiento físicos, endurecimientos y mala respiración provocada por aspectos negativos de la personalidad, por ejemplo, el miedo, ¿de acuerdo? El miedo provoca una tensión, normalmente lo que hace es que la tripa se mete. Por lo tanto, el hombre verdadero o realizado es aquel que es dueño de sus respiraciones. Pondría una cosa interesante contemplado desde la biomecánica respiratoria. El hombre verdadero y el ser verdadero y realizado, auténtico, es aquel o aquella que es dueño de su diafragma, y entonces al ser dueño de su diafragma será dueño de sus respiraciones, tendrá un cuerpo saludable que funciona correctamente, funciona de una forma orgánica y natural, tendrá salud y también, al haberle quitado los aspectos negativos que están incrustados, las sombras que están incrustados en el cuerpo físico, el cuerpo físico funcionará mejor y le hemos desfondado, hemos eliminado rasgos neuróticos, negativos, sombríos de la personalidad. Por lo tanto, es tremendo esta nota del murciano Ibn Arabi, de que el hombre verdadero, realizado, es aquel que es dueño de sus aspiraciones. Porque una persona, por ejemplo, depresiva, una persona muy nerviosa, una persona con muchos problemas, una persona con neurosis obsesivo-compulsiva, es decir, cuando la mente, cuando la mente nos está desviando, sacando del centro corazón, del centro de la conciencia, nos saca de ahí y empieza a dar demasiadas vueltas, lo que está incidiendo en todo el cuerpo físico, en la respiración. Por tanto, si somos dueños de nuestro diafragma, el tronco se expandirá por los 6 lados, 6 planos, delante, detrás, derecha, izquierda, abajo y arriba, se expandirá correctamente de una forma natural y nos ofrecerá eso, por supuesto, a nivel físico, bastante salud y también a nivel psicológico emocional. La respiración hace como 3 años se está poniendo muy de moda en todo el mundo. De hecho, el día 11 fue el Día Mundial de la Respiración. La respiración siempre ha sido muy importante en el mundo del Islam y del sufismo, del tasawwuf, se da muchísima importancia a la respiración, puesto que no hay dos respiraciones iguales. Claro. Bueno, en nuestra orden, la orden Sufi Naqshbandi, la primera clave es justamente eso, ¿no? La respiración consciente. Algo que te quería preguntar es que normalmente hay mucha gente del camino o de otros caminos, gente de búsquedas espirituales, y que sin embargo tiene mucha dejadez física, ¿no? Que uno lo ve o con muy obesa, ¿no? O con muchos padecimientos de enfermedad. Es decir, pertenecer a un camino no es garantía de salud, ¿no? Como si lo dejara en el cuerpo, bueno, Dios se va a arreglar con esto, me va a ayudar, y como que lo desatienden, ¿no? En pos de una búsqueda del alma, desatienden el cuerpo. Atender al cuerpo, educar al cuerpo, cuidar el cuerpo, curar al cuerpo. Esas 4 palabras que acabo de decir es como que forman un poliedro de salud. Si lo educo, lo estoy cuidando. Si lo cuido, lo estoy curando. Ashifa, la cura. No tiene que estar todo englobado. Es decir, tenemos que estar en tomar conciencia de lo sensorial del cuerpo. El cuerpo realmente, cuando está sano, es una maquinaria de placer en el sentido de, porque si estoy mal, si tengo una úlcera de estómago, pues tendré un humor de perro, no cabe duda. Claro. Pero si mi cuerpo funciona bien, todo estará bien. Entonces, tener allí la conciencia de esta
la conciencia de la bisagra, de esta trilogía, de estos tres elementos, o dos elementos, y la tercera fuerza, que es la transformadora. Por lo tanto, hay que considerar el ser humano es polivalente, es holobionte. El ser humano, como bien se en el Islam, en la medicina profética, es un poliedro, un conjunto de aspectos significativos. Es espiritual, es familiar, es sexual, es político, es económico, es social, es gregario, espíritu de la Sevilla. Es decir, está tocado por un poliedro de elementos. Y eso es importante considerarlo, porque si no, entonces nos perdemos. Si le hacemos demasiado el cuerpo, no. Si le hacemos demasiado importancia al centro del pensar, no. Si le damos demasiada importancia, pero a la espiritualidad sin perdiéndonos en la vida cotidiana, no. La conciencia corporal nos permite mucha conciencia del aquí y ahora, de vivir el instante, el sufi es el hijo del instante. Y eso es importante. Por eso, estar ahí presente para curarnos con muchas herramientas, muchas medicinas que tenemos en la medicina profética. Y una, y concluyendo con la anterior pregunta, una persona para subir, entrar en un estado euforizante, no eufórico, euforizante, un estado de alegría del corazón, un contentamiento, un deleite, pues una respiración profunda, bueno, hay varias formas de hacerlo. Uno entonces transforma todo su cuerpo porque la respiración consciente, y cuando se hace una forma natural, orgánica, es un gran medio de transformación en lo físico, en lo psicológico, emocional y la apertura de la esencia del ser, del luz, del espíritu. Ándela. Hay que dicen que, claro, que el cuerpo, uno también lo oprime al cuerpo, ¿no? Y el cuerpo, como decías vos, es una mana de Dios, es decir, es una confianza que no es como el auto, ¿no? Y uno, sin embargo, lo oprime, le da comida chatarra, lo hace dormir mal, lo hace respirar mal, es decir, uno lo maltrata y el cuerpo tiene derechos sobre uno. Me pareció muy interesante eso. Pero te quería preguntar es esto, quiero un poco sacarte, porque tu taller abarca muchas cosas y no quiero detenerme en una sola. Quiero un poco, hay una clase que vos le dedicás en tu formación, es en torno a la hijama. Quiero que me cuentes un poquito a la gente, estas son las terapias más usadas en el tiempo del profeta, pase con él. Quiero que nos cuentes un poquito en qué consiste para la gente que no es del camino y qué beneficios tiene. Bueno, el hijama tiene muchos beneficios. De hecho, Salako el profeta Mohammed, que la pasa con él, lo recomendaba muchísimo. De ¿En qué hecho, consiste? consiste en la aplicación de unas de unas ventosas, de una especie de frascos, en donde se produce un vacío, la aplicación en la persona, en la espalda, por ejemplo, en donde, y haciendo también, hay dos tipos de hijama, de Köppen. Una es en seco y otra es haciendo unas pequeñas incisiones y va a salir sangre, y ahí va a haber una depuración del organismo, una selección de la sangre que es impura, va a salir gracias al vacío de presión que se forma en la copa, y eso va a producir un grado de curación en la persona. Si es un diagnóstico también, gente entendida, un diagnóstico sobre el tipo de sangre, si es muy densa, es muy oscura, es más bien diluida, es de color escarlata. Y dentro de la medicina profética en el Islam es una de las medicinas más recomendables y que se ha de rescatar muy especialmente en España, por ejemplo. Es decir, esta práctica se ha de rescatar. La práctica la dio el año pasado, el curso pasado, no la di yo porque no es concretamente mi tema, preferí que una persona especializada que la diera, y alhamdulillah que fue una sesión con demostración y como siempre
antes de una de las 8 clases, lo que hacemos es enviar un artículo entre 3.000 y 7.000 palabras que explica qué es lo que se va a hacer para que cuando llega a la clase, fundamentalmente es práctica, pero la práctica damos bastante teoría. Una práctica teoría. O sea, no es una teoría a secas, sino que ya se ha dado, personas ya lo han ido leyendo, estudiando, asimilando, y después nos centramos bastante, como digo, en la práctica y con un buen soporte teórico. De hecho, una alumna, una o dos, mandaron que practicaron la hijama posterior a la clase, a tu formación. La empezaron a practicar, eran terapeutas, eran kinesiólogas, y empezaron a hacerlo con muy buenas devoluciones. Otra cosa que te quería preguntar es el tema de la ruquía, que vos le dedicás una clase a la ruquía. Quisiera que definas qué es la ruquía y cómo trabaja sobre el espíritu y sobre el cuerpo de la gente, de los pacientes que la reciben. Ruqya significa curar, sanar, limpiar, purificar. Y dentro del Islam, en medicina profética, existen una serie de formas de curar. Tenemos en sanador a profeta Mohammed, que me pasa con él. Tenemos diferentes formas de hacer ruqya, de hacer sanación, de hacer cura, desde curar, por ejemplo, con el aliento. Existen hadices, dichos del profeta, que la pasa con él. Nos está indicando las diferentes formas en que él curaba con el aliento, curaba con la saliva. La curación por medio de aleyas del Corán, por medio de fórmulas, dikras, etcétera, recitaciones en general y específicas, porque hay, por ejemplo, las dos últimas capítulos, una del Corán, están en relación a los magos, a las magas, en relación con la envidia, en relación con aquellas que sopalan en los nudos, haciendo magia, en relación para proteger, son conducturas de protección, como hay muchas otras más, pero hay formas y leyes específicas para sanar. Es una práctica muy utilizada en el Islam y dentro de la medicina profética, y es una de las clases que veremos, la clase número 6, sobre sanación. Haremos una serie de prácticas, haremos una serie de herramientas para llevarla a cabo. Haremos cómo la persona que va a hacer ruqya, que va a hacer Reiki, que va a hacer sanación, en qué predisposición tiene que estar, qué actitud tiene que tener, qué es lo que tiene que conocer, qué tiene que hacer o no tiene que hacer, cómo tiene que cuidar a la persona. Claro, no son simplemente fórmulas que uno las repite así como así y sanan, ¿no? Uno tiene también que hacer un proceso interno para aquel que las da, ¿no? Es importante, un proceso interno y un aprendizaje, un proceso interno, y estar en una actitud limpia, una actitud en cuerpo y alma, una actitud de entrega, una actitud consciente, una actitud de generosidad, una actitud de cuidar, de atender, de curar. Eso es muy importante. Es decir, uno se enquibla con el creador de los mundos, le pide ayuda. Bismillah, en nombre de Allah, uno le pide ayuda. Y desde esa actitud que uno ya emprende, que uno está ahí, que es la actitud que tratamos de tener cuando damos una clase, estar en cuerpo y alma, estar ahí en el punto medio, está la virtud. Y desde ahí entonces, desde esa actitud, puede mejor, por supuesto, puesto que está enquiblado, está su corazón, está dirigido hacia el Allah, creador de los mundos. Desde esa conexión es como uno tiene mucha más posibilidad de atender y de curar a otra persona gracias a que el creador de los mundos así lo quiere y así lo desea. Claro, por tanto, claro, hay una lectura de la persona que sí, esto es importante también que voy a comentar. Si la persona está o no en posesión de guines, o es un trabajo que se le ha hecho de magos, de
de brujo, etcétera, etcétera, o lo que le sucede, la sintomatología que tiene, son aspectos, rasgos neuróticos de la personalidad, que decía, de su sombra, de su carácter. Una persona, por ejemplo, que es una persona muy miedosa, pero tiene su carácter de toda la vida, digamos. Este miedo le está provocando una cierta sintomatología, por ejemplo, puede provocar una úlcera de estómago, le puede provocar temor, le puede provocar en el cuerpo cerrarse, y al cerrar su cuerpo y al meter la tripa, que es muy frecuente, una persona que tiene mucho miedo, un miedo interno muy profundo va a afectar su cuerpo, y esta persona que está afectada de este modo, como digo, puede ser, y como estoy diciendo, justamente un rasgo propio de su personalidad, y no que está poseída de un genio maligno, no islámico musulmán, sino maligno, sombrío, de fuego, en el sentido malo, que le está afectando. ¿No? Cada ser humano tiene un carín que es negativo, sombrío, maléfico, y que este carín, este ingenio maligno, todo el mundo lo tiene, incluso a Jerusalén también lo tenía, y Aisha alayhi salam le dijo, pero tú, profeta, también lo tienes, sí. Lo que pasa es que yo me he convertido al Islam, Islamizado. en este momento. Siempre tanto, es más fácil echarle la culpa, ¿no?, al jin o a una posesión que hacerse cargo de los propios dramas. Algo que te quería contar, que me parece importante también, es que hay todo como una línea de sheikhs y de estudios que también vinculan los 99 nombres de Allah, cada uno con un órgano, cada uno con una apertura, cada uno con una sanación. ¿Esto es así? ¿Esto también es parte de la ruqya? Cada frase, cada palabra, cada línea, cada nombre de Allah tiene su medicina. Diferente articular, pronunciar, sentir el corazón. Por ejemplo, latif, sutil, o decir ashifa, o decir ya Rahman, ya Rahim, o decir estos dos nombres que van a la par, ya Muhi, ya Mumit. Allah es el que da la vida y el que da la muerte. Son dos nombres muy poderosos, ¿no? Es decir, en esos 99 nombres, ¿cuáles de ellos puede ser el más apropiado para tal afección de la persona? Bien sea por posición de yin, o bien sea por un aspecto, un rasgo negativo, la personalidad que tiene la persona. ¿Cuál sería el nombre más apropiado? Una porta para el Ruki, que está haciendo la sanación, para hacerlo y repetirlo, o bien decir a la persona que este nombre, explicándole qué es, cómo es, hacerlo con la lengua, hacerlo con el significado que tiene, hacerlo desde el corazón, con el corazón, como medicina para la persona. Cada nombre tiene una medicina específica. Hay ciertos momentos que uno necesita. Yo, por ejemplo, durante años hay un nombre que repetía en cierto momento, sigue siendo medicina para mí, es Jalal, majestad. Y cada nombre tiene su medicina específica y apropiada para cierto momento de la vida de uno y para cada persona. Bien, ¿eso vos lo vas a explicar en el taller, en la clase? ¿Vas a explicar un poco estas particularidades de cada nombre y en qué nos beneficia? Sí, porque es importante, porque ser consciente del significado de la palabra y pidiéndose a Allah, hay muchas formas también de hacerlo, ¿no? Pidiéndolo al creador de los mundos, porque hay una fuerza en la existencia que gracias a ella estamos vivos, nuestro cuerpo está vivo. Entonces, como la forma más apropiada de hacer, y cuando incorporamos a la recitación de este nombre, incorporamos la respiración, esto es importante, podemos incorporar también la voz apropiada. Hay un sonido que es el
Cuando escuchamos a una persona recitar Corán, vemos que este sonido de fondo, como la portadora, siempre la tiene. Una Este, vibración. esta, este, este sonido tiene un gran secreto. Por lo tanto, indicar a la persona la respiración apropiada de hacer cuando recita ese nombre que es apropiado para tal persona, con la voz apropiada. Y también si se le incluye un movimiento, por ejemplo, este balanceo, este oleaje, esta ondulación del cuerpo, entonces tenemos estos cuatro ingredientes para lograr un efecto mucho mayor. Más potenciado. Una vez escuché un sheikh de Mauritania que decía, hablaba del Corán como una farmacia. Obviamente dentro de toda potencialidad, pero claro, como una shifa, ¿no? Y hablaba de eso, mira, es una farmacia, hay una cura para todo, y la verdad que eso es, cuando uno lo vive, ¿no? No es un cuentito que uno nos cuentan cuando somos niños, ¿no? Uno lo vive, lo atraviesa en su propia vida, y la verdad que es así, y es bueno que tener la guía de alguien que sabe para desentrañar esos secretos sanadores dentro del propio Corán. Todo, todo. En el Corán están todas las medicinas, todo tipo de medicinas, los diferentes niveles en que uno puede encontrar las medicinas. Y medicinas, como digo, el ser humano somos un poliedro de aspectos, ¿no? Medicinas en la alimentación, medicinas en el cuerpo, medicinas en cómo uno se acerca hasta el creador de los mundos a través de diferentes formas que le he indicado hacer la oración. Salat significa enderezarnos, colocarnos en la posición apropiada para en esa rectitud apropiada y no Claro, ¿cómo diría yo? Como un desfase de todo, sino que uno está bien equilibrado. ordenado, bien en esa rectitud. En medicinas, en lo económico, en las transacciones en lo económico, medicinas en lo político, la política interna, digo, cuidado, porque aquí hay una política interna, porque aquí quien manda, Hay es una decir, quien anarquía tiene a que veces. estar. Hay piquetes, como en Argentina, hay piquetes por todos lados. Cortes de calle, hay manifestaciones. Cuidado Hay con algo. los piquetes, porque tiene que estar, disculpa, porque el rey, el jalifa, tiene que estar en el trono que le corresponde y en su palacio, tiene que Claro. estar ahí, ¿de acuerdo? Tiene que estar ahí. Pero los piquetes igual le sacan y le llevan a uno a la mazmorra. Uno tiene que recuperar su centro, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hay que recorrer esas múltiples medicinas que están en el Corán y para manejarse, por una parte, a nivel externo, interno, como tú dices, cuidado con los piquetes que hay dentro de uno, porque quien tiene que salir victorioso es el noble carácter. Pues, como decía Salajo Alex Wasalem, el profeta Mohammed, no he venido sino a mejorar, a ennoblecer, a poner en rectitud el carácter y hacerlo noble. Claro, claro. Hay algo a la gente que nos está viendo, le digo dos cosas. Una, si tienen preguntas, si quieren irlas mandando por chat, ahora cuando terminamos, si no, las pueden hacer por audio, pero si las quieren ir haciendo por chat, así las vamos leyendo. Y por otro lado, me llamó mucho la atención dos cosas, la tuya, Abdala, era que una vez viste una clase, no en el primer nivel, sobre la mordida. Y otra clase también muy importante, y me has hablado mucho de eso, me pareció muy bello, cosas que uno pasa por alto, sobre la mirada, ¿no? Me encanta tu aproximación a la medicina profética porque desmenuzás cosas y como que desencriptás cosas que uno da por sentadas y es ahí donde está el meollo de la cuestión. Has hablado mucho sobre la mordida, muchas clases has dado en otras formaciones sobre todos los problemas que tenemos aquí, ¿no? Enquistados entre nuestra dentadura, y también has hablado también el tema de la mirada. Quería que nos cuentes un poquito eso para cerrar y empezar con las preguntas, si es que hay alguna. Voy a ver de la primera mirada y luego me repites las otras dos Sí, preguntas. La vida es fascinante, es decir, la vida es un milagro en realidad. Y uno
Hoy es un milagro. Estamos ahora respirando porque es un milagro porque el creador de los alientos nos permite la respiración. Y aquí no hay duda de ello. La mirada es otra de las cosas que he ido investigando y llevo como 30 años investigando la mirada. Dos asuntos de la mirada. Uno, está estudiando mucho en psicología la mirada psicológica, emocional, una mirada lasciva, una mirada amorosa, una mirada dulce, una mirada peritoria, una mirada, una mirada envidiosa, por ejemplo. Eso se ha estudiado mucho, ¿de acuerdo? Lo que la mirada sutil, esto no. Esto, bajo mi punto de vista, he encontrado muy pocos estudios, seguro que los hay, yo no he llegado ahí, yo soy un estudiante, ¿vale? La mirada sutil, la mirada que nos estamos refiriendo, ya. De rostro lo más hermoso es la mirada. Y la mirada está asociada directamente con el corazón. En la mirada se refleja la oscuridad y la luz. La mirada se refleja el corazón. Cuando el corazón está abierto, expandido, la mirada refleja los rayos del corazón, los rayos del espíritu, los rayos luminosos. Y no cambia nada la estructura del ojo, no cambia nada el iris, la parte de los jardines de colores del iris, no cambia nada el absoluto. Que puede el párpado abrir, cerrar, la pupila. ¿Qué misterio tendrá la mirada? He realizado cientos de horas de trabajo con las personas, media hora, hora y cuarto, frente a frente la mirada, no hay que hacer nada, eso es lo difícil, simplemente estar ahí, suceden muchas cosas, es un viaje, como soporto la mirada del otro, en este soporto la mirada del otro, viajo hacia mi interior. Recuerdo un sheikh, bajo mi punto de vista de conocimiento, un día hablando con él, y hablando del Qalam, por una parte es la escritura, el cálamo, por otra parte el Qalam es el mensaje que se ha enviado a través de esta forma sutil desde la basira. La mirada al cabo de varios minutos permite una comunicación sin palabras, sin conceptos, no racional, desde el hemisferio derecho, una mirada intuitiva, una mirada profunda, una mirada del corazón, una mirada de basira, una mirada del Qalam profundo. Esto es algo tremendo el tema de la mirada, tema de mirada sutil, como queramos llamar, ¿no? Así como recordabas la frase de Ibn Arabi del tema del dueño de la respiración, yo creo que nadie o muy pocos son dueños de su mirada. Por eso me sorprende mucho nuestro maestro, Maulana Sheikh Mesmer, que Allah le dé largos años de vida, que él es dueño de la mirada. Todo, la verdad que siempre tiene como un control las riendas de la mirada. Una vez lo vi obviamente de cerca y es fascinante cuando realmente la dirige la mirada, porque realmente tiene la mirada baja, ¿no? Y cuando la focaliza es como un rayo láser, la verdad que tiene un poder ahí muy fuerte. Y nosotros estamos con la mirada como monos, ¿no? Saltando todo el tiempo de WhatsApp, de Facebook, de la pantalla, ¿no? Se nos escapa muchísimo la energía de ese lado, ¿no? Y no reparamos en eso también. Somos lo que vemos o lo que no vemos o lo que no queremos ver. Existe la mirada focalizada, como ahora, por ejemplo, o existe la mirada panorámica, y esto es muy interesante, porque la mirada panorámica nos ofrece más posibilidad de la apertura de la conciencia, de ser más consciente. Ajá. Y otra cosa, la otra pregunta que te hacía era el tema de la... Sí, termina. ¿Me ibas a decir algo? Ser dueño, lo que comentaba, ser dueño de la mirada. ¿Quién es dueño de la mirada? Es el corazón, es el noble carácter, es el espíritu. ¿Quién es dueño? Es el rey del castillo, en definitiva. Digo, hoy en día es tan difícil, ¿no? Los impactos visuales, he escuchado estadísticas, los impactos visuales que recibimos a diario es increíble. En el desierto, obviamente, eso no sucede, uno puede entrenar y recuperar
el señorío de la mirada. Lo otro que te voy a preguntar, que también hablaste mucho y con esto tal vez podemos cerrar la charla nuestra, es el tema de la mordida. Contanos un poco esto de la mordida, de cómo a veces el ego también se nos entrelaza en la forma que tenemos de morder, ¿no? O de aflojar la dentadura, aunque sea un poquito para que la gente sepa los secretos que esconde esa parte Sí. de nuestra cara. Perfecto, nos conectas con los dentistas, los odontólogos. Precisamente es el número 8 de las de, el módulo número 8 de la formación de psicoterapia respiratoria. La mordida. En la mordida utilizamos las mandíbulas ATM, articulación temporomandibular, como una forma de descargar aspectos de pasiones de uno, emociones negativas. Por ejemplo, la rabia, la ira reprimida, la contención, el no puedo hablar, no me permiten hablar, de pequeño ya, a veces no sabes, tú no hables, tú no digas, tú no comentes, ¿sí? Entonces retenemos esa necesidad de expresión, la contenemos, en este caso no hay sublimación, sino que lo que se produce es una excesiva contención, un excesivo refrenamiento patológico, podríamos decir, ¿de acuerdo? Entonces apretamos muy fuerte, incluso se puede producir por la noche lo que es el bruxismo. El bruxismo, que es, apretado, claro, de hecho te lima la el dentadura. dentista recomienda una férula, etc. Claro, a nivel de embriología, cuando somos de embrión, esta zona de aquí arriba tiene que ver con la zona inferior, del vientre, más abajo, el esfínter anal, etc., ¿no? Entonces hacemos esto, lo trabajamos, por ejemplo, en la formación que vamos a hacer. Si apretamos la parte de arriba, digamos, el tubo digestivo, apretamos aquí, inmediatamente se aprieta ahí abajo, y si se aprieta ahí abajo, el esfínter anal se aprieta también arriba. El tubo digestivo tiene que ver a nivel embriológico, están en relación. Por lo tanto, el tema de la mordida también a veces se come con una mordida demasiado fuerte e intensa, pero surge de la mordida, las mandíbulas como un pararrayo en donde los rayos psicoemocionales negativos van a ser descargados aquí. Y bueno, aquí y voy a crear unas patologías diversas de formación de las mandíbulas, deformación, desgaste, etcétera, por esa tensión que hay en la articulación temporal mandibular. No sé si ha sido suficiente lo que he comentado. Sí. Me interesaba porque ya te digo, son cosas que uno pasa por alto, ¿no? A veces piensa que los problemas están en otro lado, que lo puede resolver desde la mente, y tú ayudas a destrabar estas cosas que las tenemos tan cerca, ¿no? Desde la respiración hasta cómo comemos, ¿no? Hasta cómo miramos. Y nuestro camino, como bien sabes, digamos, todas nuestras extremidades van a prestar testimonio ante Dios de las cosas que hicimos con ellos, ¿no? Desde que miramos, que escuchamos, que tocamos, que nos llevamos a la boca, así que mashallah. Nuestro cuerpo, ¿no? Cada parte de nuestro cuerpo da una arquillama en el río de la retribución, cada parte habilidad, porque lleva la historia biográfica. Cuando comentaba antes las mandíbulas, cuando uno aprieta las mandíbulas, la biomecánica respiratoria, el cuello respiratorio, la respiración se corta, se contrae. Fijaros la importancia que tiene. Es decir, funcionamos como un todo. Es como estos, disculpa esta pequeña nota, estos entrelazados de cuerdas en los parquecitos de los pequeños, ¿no? Cuerdas que están anudadas, pues si uno agarra un trozo de la cuerda, el resto de todas las cuerdas se van a cambiar, se van a modificar. Esto es lo mismo. Si yo aprieto aquí, en estas cuerdas, digamos, yo aprieto aquí, y el resto también. Y una de las cosas que sucede cuando estoy apretando las mandíbulas, la mordida es demasiado fuerte, es que en la boca del estómago, el epigastrio, la tripa va a producirse una metida, la tripa hacia adentro, en definitiva, va a producir una deformación respiratoria,
una disminución de una contracción en el fluido respiratorio y se va a deformar la forma de respirar, es decir, deficiencia respiratoria. Simplemente con la persona. Mira, claro, toda la connotación que uno no sabe. Algo más puntual para contar del primer nivel de la formación, hay algo que nos estamos olvidando. Tu formación va a tener, este primer nivel son 8 clases, va a durar 4 meses, ¿no? Y vas a dar un poco esto, ¿no? Desde la ruquía, la hiyama, la respiración, la noble postura. ¿Hay algo más que me esté olvidando? Vamos a hacer para hacer la forma apropiada, no, en las tradiciones, en este caso en el Islam, cuando se hace recitación, tanto separados, tanto individualmente como en grupo, o en las escuelas coránicas, cuando se aprende a recitar el Corán, hay unos movimientos. Pues bien, esos movimientos ondulatorios de la columna vertebral, esto es muy, muy importante. Normalmente, y de hecho hay una clase, así sí, hay 3 temas todavía interesantes, lo voy a hacer muy rápido. El movimiento no tiene que ser esto. Fijaros qué tensión cuánta energía consumo haciendo estas tensiones tan grandes, cuánta consumo hay de energía, y esa energía es tóxica y me va a deformar la estructura física, por lo tanto la función de las estructuras. Por lo tanto, la forma apropiada del movimiento, hay varios, ¿no? Uno es esto, otro puede ser esto, pero lo que no puede ser es esto. Por lo tanto, una de las formas es esta ondulación, la columna vertebral, se produce una flexibilidad en ella, y tengamos en cuenta que una columna vertebral flexible es signo de longevidad, es signo de buena salud importante. Pues bueno, como este movimiento es frecuente hacerlo en cualquier cultura y muy en el Islam, pues por lo tanto esto es la mitad de una clase que haremos este ejercicio. Por otra parte, y como decía antes también, cuando, por ejemplo, una persona, cuál es el nombre más apropiado, y hacer este movimiento encaja estupendamente bien. Luego también el tema de hacer hadr, significa presencia. ¿Presencia qué? La esencia, el ser, el ruh, hacerse presente, el corazón, la intención del corazón. Y hay un movimiento también apropiado, en donde la columna vertebral hace su ondulación libre de oscuridades, de aspectos negativos de la personalidad, del ego, aspectos neuróticos, en fin, en donde emerja un noble carácter, ¿de acuerdo? Un carácter noble, por lo tanto, que sí haga esa presencia de un carácter correcto, enderezado, noble el espíritu, ¿de acuerdo? Entonces haremos esos movimientos correctos, apropiados. Hay diferentes formas. Lo importante es que el cuerpo no tenga rigideces. Hablar de rigideces es que uno está poseído por aspectos negativos, no saludables, tóxicos, ponzoñosos, que son de fuegos, aspectos neuróticos de la personalidad. Por lo tanto, el cuerpo tiene que estar libre en el movimiento que hacemos. Y también hay una clase, que creo que es la segunda, donde está este movimiento, y también la biomecánica de la marcha, el andar, el caminar, importante. Yo enviamos una documentación apropiada. ¿Qué sucede? ¿Qué me permites? Otra cosa que uno da por sentado, ¿no? El caminar. ¿No? Pues se camina muy mal. Se camina muy mal. Es decir, vemos que hay una aducción cuando se camina, ¿no? Y hay una forma normal, saludable, biomecánica de caminar. Tenemos algo muy importante. Cuando se dice que Sallallahu Alaihi Wasallam, el profeta Mohammed, se dice de él, en los hadices, en los dichos, que caminaba ligeramente inclinado hacia adelante. Sí. Y andaba, no lento, andaba con una cierta energía, rapidez, estado euforizante, un estado de vida y bien
una postura noble, majestuosa, ligeramente inclinado hacia adelante. Pues nuestra aportación que estamos haciendo en medicina profética de diferentes enfoques, uno de ellos es este. Explicado desde la biomecánica biomecánica de la marcha, el andar, explicado desde la fisiología, damos explicaciones del por qué él andaba así. Eso es importante. Hacemos las prácticas, bueno, primero, una documentación, un artículo escrito por mí, de por qué andaba así y cómo es la forma correcta, ¿de acuerdo? En definitiva, cuando corremos se ve que hay inclinación, cuando andamos prácticamente no se ve, hay inclinación, porque es así la marcha, es así el input, es la forma natural que el creador de los mundos nos ha dotado para que consigamos máxima efectividad con mínimo esfuerzo, ¿de acuerdo? En definitiva, cuando vamos andando, hay una canción que hace tiempo me inventé, talón, planta, punta, basculación de la pelvis, presento la pelvis, coronilla al cielo. Esto significa que toda hay buena articulación. La pelvis tiene tres formas de articularse, ¿de acuerdo? En ese sentido estoy hablando de la basculación vertical, porque es natural. Si yo sobre una pierna que estoy asentado, voy a elevar la otra, me estoy asentando sobre una. Y entonces estoy elevando la pierna que va a adelantarse, está en el aire. Este coxal, esta cadera, esta de la pelvis, se va a elevar y va a estar haciendo esto. La forma natural es este movimiento y eso, cuando se produce un movimiento natural orgánico, nos libre de muchas patologías como, por ejemplo, lumbalgias, por ejemplo, hiperlordosis, nos libra de problemas. Si el asentamiento talón, planta, punta va bien, si desde tierra va bien, todo se coloca bien. Si va mal, se coloca mal. El pie, el tobillo, la rodilla, la cadera, una vertebral, el cuello y todo, ¿de acuerdo? La importancia de la biomecánica en la marcha. En las últimas décadas se está trabajando, investigando mucho. Hay algunos centros de una investigación. Yo lo llevo trabajando como hace 3 décadas. En definitiva, daremos también la biomecánica de la marcha. Es fácil de aprender. Disfrutamos cuando estamos practicándolo correctamente y muy importante, nos ofrece muchísimo beneficio salud y psicológica. ¿Por qué? Porque las estructuras del cuerpo se van a ordenar, se van a armonizar convenientemente y todas las funciones del organismo, todas ellas van a ir como un conjunto bien articulado. Bien, además, digamos, lo que la gente a veces no recuerda es todas las terminaciones nerviosas que tenemos en el pie, ¿no? Que eso trabaja mucho la medicina china, ¿no? Esto de pisar mal o tener callosidades en el pie, también tiene incidencias que uno ni siquiera registra. Te leo acá, hay buena gente, no hay preguntas, hay un pedido nada más. Hay Abdul Kabir de México, que no solamente es un hermano ayudandi, muy querido, también es editor, dice que publiques pronto el libro de medicina profética. Y también te lo pide Aisha, de México. Saluda a Seifuddin, salam aleikum, gracias a vos, Seifuddin, por estar. A ver acá, te pregunta Peter White. Salam aleikum, maestro. Quisiera saber si hay algún modo de educar el cuerpo para que acostumbre a respirar de modo equilibrado, tal como usted describía hacia el principio de la entrevista. Si hay algún modo de educar al cuerpo para que se acostumbre a respirar del modo equilibrado, te pregunta Peter White. En primer lugar, gracias por las personas que por el tema del libro Medicina Profética, que por favor hagan dudas para que se pueda llevar a cabo. Es una tarea ardua, de mucha responsabilidad, y como digo, sigo siendo alumno, sigo siendo aprendiz y es lo que puedo aportar en mi caminar día a día. El tema de la respiración, pues bien, el cuerpo es soltarlo, es como adoptar una postura noble, una postura apropiada, no encorvada, no endurecida la postura, porque la psicoterapia respiratoria postural nos habla de que
una postura deformada, va a crear una disfunción del cuello respiratorio. Eso está así. Además es una idea universal. Entonces, ¿de cómo hacer? No sé, ¿podríamos hacer una práctica o esperamos algunas preguntas más? O... A ver, te leo una más. ¿Cómo hacemos? Una última pregunta y ni podemos hacer la práctica. O sea, lo que no dijimos, que todas tus clases tienen práctica. Es decir, muchas de las cosas que se ven, vos las enseñás a través de la práctica y la teoría la apoyás mucho también en los textos que envías a los alumnos. Te pregunta Seifuddin, el asma y la relación con la respiración y el alma. El asma y su relación, que hables si es de eso. ¿El qué? Perdona, El la asma, palabra. la enfermedad respiratoria del asma. Ah, es el asma, de acuerdo, Sí. perfecto. Bien, fijaros otra vez, ¿cómo está aquí la medicina de Salah al que nos trajo? Pues es que el DIN es la transacción que uno hace con la vida cotidiana, la forma más apropiada, ¿de acuerdo? Y tantas medicinas. Mirad, el asma. Hay que contemplar por una parte a nivel psicológico y emocional, ¿no? Yo trabajando como 30 años el tema del asma, ¿no? El asma es una disfunción respiratoria y tiene que ver con, una de las cosas que tiene que ver es con la madre. Es curioso, ¿no? Yo tengo historias curiosas sobre ello, ¿no? Con pacientes. De fondo también hay miedo, hay temor. Uno tiene miedo, la respiración, el fluido respiratorio se contrae, se arruga, se endurece, se pierde. Para el asma importante, una parte, en el diagnóstico, ver la persona qué partes de su cuerpo están suficientemente libres o están bloqueadas, y dificultan la respiración. Estamos hablando del cuello respiratorio, estamos hablando del asma. Entonces, volver a la respiración natural es importante. Después también mirar el origen psicoemocional, historia biográfica de la persona, el tema del asma. Y luego también hay, yo recuerdo, mi sheikh, Rahimullah, una vez alguien de la comunidad que estaba con asma le dijo, la próxima vez que tengas una crisis asmática, echa a correr unos cuantos minutos. ¿Por qué? Porque el asma estamos cogidos también se está aplicando a nosotros un miedo, un pánico, y todo el cuerpo físico, estructuras y su función están alteradas, están bloqueadas. Por lo tanto, el correr exige un acto heroico, un acto de fuerza, un acto eufórico, un acto de lucha, un acto de akbar, no solamente de lucha. Y eso es lo que puede ser, al menos uno de los ingredientes y interesantes formas para trabajar ese estado de como que uno está tomado por esta crisis asmática, una forma de luchar y salir adelante. Bien, bien. Lo importante es la biomecánica respiratoria, que volver a la forma natural. Bien, acá te leo unas preguntas más. Hamida dice, hermosa exposición, muchísimas gracias. ¿Es posible tratar el bruxismo mediante prácticas respiratorias? Sí, varias formas. Una, volver a la respiración natural, pero concretando cosas, concretando estructuras. Conectar en qué medida el ATM, la mandíbula, la articulación está endurecida, está tensa, el músculo masticador más hetero, en qué medida tiene un volumen muy grande, está rígido, espástico, endurecido, en qué medida está, por lo tanto, ciertas prácticas para soltar la mandíbula, ¿de acuerdo? Sabemos el tema psicoemocional, que eso está totalmente en la medicina profética, soltar la mandíbula. ¿Cómo? Pues simplemente tratando de que caigan las mandíbulas. El bostezo, por ejemplo, ayuda a aflojar la actitud de que usted suelta que caiga la mandíbula inferior, que caiga, que nunca se junten los labios ni los dientes, que no se junten,
También la aplicación de un corcho, uno más pequeño, uno más grande, o dos pequeños aquí. Entonces, ATM, la articulación se va a abrir siempre con cuidado, no romper nada, pero esa es una forma de decir. En definitiva, habituarse, ser consciente en la vida cotidiana, muchas veces, de a la mandíbula, ¿cómo la tengo? Está apretada, está endurecida, aquí me duele esta musculatura, o la hora de la mordida, que sea mucho más suave, menos una intención, menos intensidad, y que caiga la mandíbula, y notaremos inmediatamente que se produce una gran secreción de saliva. Y notaremos inmediatamente que la parte inferior, el vientre y la pelvis también se van a soltar, se van a relajar. Aparte de aquí, tiene que ver con la parte inferior. Pues, comentando algunos de los aspectos, herramientas que se pueden emplear. Bien, bien. El bostezo y el suspiro funcionan muy bien. Están llegando muchas preguntas, les digo que no las vamos a poder contestar a todas, las que quedan sin responder, si me las pueden enviar a mi WhatsApp o al mail, así que aquí les pongo mi mail, casi todos lo tienen. Te voy a hacer la última, así podemos pasar al ejercicio, estaría muy lindo que tengan este saboreo de la práctica que haces vos en las charlas. Hay una que me gusta mucho que te la hace Diego Bruten, dice, muchas gracias por la charla, quería preguntar sobre alguna recomendación sobre la forma de ir a dormir, porque acá también hay mucho de medicina profética en el acto de dormir. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué le puedes decir a Diego? Bien, tenemos por una parte la postura de cúbito lateral, la postura sobre el lado derecho, porque el corazón está más suelto, está más a nivel físico más suelto también. Lo más esencial, porque hice un artículo relacionado con el tema, qué características, bondades tiene dormir sobre la postura lateral derecha o izquierda, pero tiene más ventajas sobre la derecha, que es la que recomendó el profeta de la paz sea con él, recomendó sobre la derecha, es la más appropriada. Recuerdo cuando estuve en Bangkok, el Sleeping Buddha, el Buda viviente, que estaba sobre esa postura, ¿no? Ajá. A la hora de ir a dormir, pues vamos a ver, podemos varios, aparte de la postura apropiada, también la segunda postura sería la postura hacia el decúbito supino. Hacer dikra, estar suelto y relajado, conciencia en la respiración, permite coger el sueño, tomar el sueño con bastante rapidez. Cuando uno está haciendo, por ejemplo, un mantra, sea un dikra, Allah o cualquier otra fórmula, en la respiración tengamos en cuenta que lo que uno está haciendo es focalizando su atención, poniendo su conciencia, poniéndola en la respiración y en la respiración de este nombre, y quizás también visualizando el nombre de Allah, lo que sea. De tal forma que nuestra conciencia está ahí centrada y se descentra de los ruidos de la mente. Eso es importante porque la mente se serena. El nervio vago se activa, que es el núcleo fundamental del sistema parasimpático, sistema neurovegetativo, y una de las pistas que nos da que está funcionando bien todo esto y que el nervio vago está actuando, aparte de relajación, tranquilidad, serenidad, estado de compasión, produce mucha saliva y es un indicio de que el nervio vago se está activando y que nuestro estado psicoemocional está en nuestra relajación de paz, serenidad, tranquilidad, nuestro estómago, nuestro corazón está más en ese estado de salam, estado de paz. Este nombre, salam, es Allah, es con el que llega la salvación y encontrar la paz, pues es uno de los nombres que uno puede repetir. Allah,
dame salam, ¿no? Allahu Akbar. Bien, y con eso contestamos uno que preguntaba una oración para hoy. Repetir el nombre Salam es un lindo dhikr. Si te parece bien, Abdala, cerramos con una práctica tuya. Le damos las gracias a todos. Ya les compartí mi WhatsApp para los que tienen más preguntas para él. Los esperamos en la formación de él que inicia en abril. Cualquier duda nos escriben. Gracias de corazón, Abdala. Va a ser una práctica muy cortita para que no se extienda mucho el tiempo, pero le pedimos a él un poco para transmitir este saboreo que tienen los alumnos de su formación, y la verdad que es una de los grandes hallazgos y méritos de su formación son justamente las prácticas de cierre de sus clases. Así que gracias de corazón, y bueno, cuando quieras, inshallah. Gracias a ti por el esfuerzo realizado y a la Madrasa Rabbani, que estáis haciendo un esfuerzo, un trabajo muy bien focalizado, extraordinario, además de todo ello importante para la adoración del Creador de los mundos. Es muy importante. 5 minutos podría ser oportuno. ¿Me parece bien? Sí. Sí. Si les ¿Te parece parece bien, bien? a los que quieren irse y no tienen tiempo, los que se quieren quedar a la práctica, pueden tener esta experiencia en vivo con él. Gracias a Bien. todos de corazón, los despedimos ahora. Cuando cierre la práctica, cerramos la reunión, inshallah. Bien. La respiración. Soltamos el cuerpo, nos ponemos de una forma cómoda. Aflojamos las mandíbulas, sentimos que aparece más saliva. No ponemos así eso, ni tampoco así. Una postura noble, majestuosa, normal, con orilla hacia el cielo, pero sin tensiones innecesarias. Fíjense que la jeringuilla, esto es el tronco, caja torácica y caja abdominal, la parte de arriba, la parte de abajo. En la medicina china, al tronco se le llama Sanjiao, triple calentador. Si el Sanjiao fluye por él la energía y no hay estancamiento de energía, todo el cuerpo, el organismo va a funcionar bien. Cuando tenemos un fuelle respiratorio apropiado, todo el cuerpo funciona bien. ¿Por qué? Porque para ser una respiración orgánica y natural, todo el tronco, caja abdominal y torácica tiene que estar libres. Y cuando inhalamos se va a expandir por la parte delante, por la parte detrás del tronco, por los laterales, hacia abajo, porque se puede sentir en cada inhalación esta presión sobre el suelo pélvico, y también se va a expandir por el plano superior del tronco. Pues bien, vamos a relajar y vamos a poner las manos, por ejemplo, una mano en el pecho, que es la forma más esencial, más universal, una mano en el pecho al lado de las clavículas y la otra mano, el dedo gordo, en la parte blanda de la cintura y los 4 dedos en la zona lumbar, ¿de acuerdo? En la espalda baja. Vamos a soltar de tal forma que cuando inhalamos, cuando el aire entra, se puede hacer de forma involuntaria, cuando quiera entrar el aire que salga, o de forma voluntaria. En este caso vamos a hacerlo de forma voluntaria, en donde en cada inhalación se tiene que expandir estos 3 puntos de referencia, el pecho y los 2 puntos de ahí abajo, el dedo gordo y los 4 deditos en la zona lumbar. Y para ello hay que soltar muy bien especialmente la caja abdominal, de tal forma que el paquete abdominal se encaje muy bien en este cuenco de la pelvis. Esto es importante, es muy importante. Por lo tanto, a la hora de inhalar y estando muy suelto esta estructura lumbo-abdominal pélvica, cada vez que el aire entra, se va a expandir y al mismo tiempo que se expande esa parte inferior, se va a expandir la zona superior también, la caja torácica. En definitiva, y cuando inhalamos, se produce la inhalación porque el diafragma, el émbolo diafragma, va a descender, va a bajar, se va a contraer, va a bajar, se va a aplanar, se va a extender. Y entonces forma un vacío de presión negativo y entra el aire. Es un asunto de diferencia de gases. Y entra, lo hago por la boca para que se me escuche, pero por 16 razones
hay que hacerlo por la nariz. Eso, ni más ni menos, es la bomba de respiración. Por lo tanto, quien es dueño del diafragma, del émbolo, es dueño de sus respiraciones, de la bomba respiratoria, su cuerpo está libre, es el rey el que maneja su respiración y entonces está más en una respiración auténtica, verdadera, porque él ya se ha colocado en una actitud de nobleza. Vamos ahora a otra postura, ponemos las manos justamente en las parrillas intercostales, no sin esta forma, sino que los hombros hacia atrás y hacia abajo, y tenemos que notar que se expanden nuestras manos cada vez que entra el aire. ¿Por qué se expanden? Porque justamente aquí tenemos el diafragma, ese músculo que tiene que ver con la fuerza de voluntad, tiene que ver con el poder, con los nombres de Al-Jabbar, el poderoso, con el nombre de Aziz, el que da la fortaleza, ¿no? De tal forma que el aire entra por la nariz, lo dirigimos hacia la zona lumbar porque la estructura del parénquima pulmonar es más grande hacia atrás y hacia abajo. Y hacia abajo están los lóbulos de los pulmones inferoposteriores y ya estos son ya el 60% del total de la capacidad respiratoria. Por lo tanto, a la hora de inhalar se tiene que expandir, se tienen que elevar y expandir. Esta musculatura, estas parrillas intercostales trabajan a la par sinérgicamente con el diafragma, ambos. Después del diafragma, lo más importante son las parrillas intercostales. De tal forma, en este caso vamos a hacer respiraciones voluntarias. Se tiene que expandir todo el tronco por los 6 lados. Y hacemos una respiración saboreando la respiración y podemos notar muchas cosas. Por ejemplo, estoy notando expansión en el pecho, ahora mucha saliva, el nervio vago se está activando. Ahora puedo notar cómo en esa inhalación se ha producido una fuerza descendente hacia el Pirineo, hacia esa musculatura del suelo pélvico. Ahí inhalamos profundamente, porque la forma natural es que se expanda todo el tronco, esa es la forma natural. El bebé, antes de la etapa de gateo, que suele empezar como a los 6 meses, y al año más o menos ya concluye la etapa de gateo, si vemos cómo respira el bebé, vemos que expande todo el tronco. Hay cierto predominio abdominal como en los animales, ¿de acuerdo? Pero después de la etapa de gateo, esta musculatura del vientre la ha fortalecido mucho, la ha tonificado, y entonces se expande por igual todo el anillo lumboabdominal pélvico y la caja torácica. Importante. Si vemos cómo respira un animal, veremos que se expande todo su tronco, caja abdominal y torácica. Un poquito más, saboreando. Vemos es la inspiración. La inspiración a nivel físico, estamos inspirando aire. La inspiración también, cuando inspiramos profundamente, orgánicamente, en libertad, amorosamente también, y eso es importante, el cuidado amoroso del cuerpo y de la respiración. Todo el tronco se expande y conectamos también con el corazón, la inspiración del corazón, la intuición del corazón. Es así de sencillo. Por eso, a la pregunta a la hora de dormir, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues una de las cosas es que cuando uno está a punto de dormirse o ya quiere dormirse, simplemente esa respiración.
Y si ponemos en esta mano que tenemos aquí arriba, ponéis otra contramano en la boca del estómago, un par de minutos más, si les parece, el dedo gordo en la boca del estómago y los cuatro dedos en la boca del el bajo vientre, en el hipogastrio, en esta zona subabdominal. Tenemos 3 puntos de referencia en este plano anterior. Se tienen que expandir los 3 puntos. Estamos haciendo un autochequeo. Porque volver a la respiración natural es... hace un tiempo escribí un artículo con el título de "La respiración es la madre de las medicinas". Ahí explico el porqué. Por eso hay que soltar todo el cuerpo, tensiones innecesarias, que la estructura del cuerpo vuelva a su forma natural, orgánica. Es una respiración que desahoga, que quita el ahogo, que expande el pecho, un pecho expandido, un pecho, la expansión del corazón. Porque le quitamos presión al corazón físico, también el corazón se abre, se expande. Una respiración natural, luego hay muchas formas, técnicas respiratorias, como esta de saborear la respiración desde una biomecánica respiratoria natural orgánica. Pues estos 3 planos, estos 3 puntos de este plano anterior se tiene que expandir. Volvemos las manos a la zona lateral, parrillas intercostales, y se tienen que expandir en la inhalación. Si ponemos una mano, los dedos en la boca del estómago, también. Tengamos en cuenta, aquí está el chakra Manipura, un centro importante de poder, un vórtice, plexo solar, el sol. La importancia que se suelto, porque si está atenazado, endurecido, bloqueado, el diafragma que está justamente aquí va a tener dificultad para bajar. Una de las cosas que nos va, aparte de una respiración deficiente, porque el diafragma va a tener dificultad para descender, es que nos va a provocar malas digestiones retardadas, largas, una fermentación excesiva, ¿de acuerdo? Importante este centro que esté suelto. Y se tiene que expandir. Tiene que notar que se expande. Yo estoy enamorado de la respiración. Y de verdad, yo soy un aprendiz de la respiración porque diariamente, empleo como 2 horas, sigo investigando. Por eso el libro con el título Psicoterapia Respiratoria se tarda tanto en publicarse porque el tiempo que dedico a investigación, porque es tremenda. La investigación tiene que ver con la creatividad, y la creatividad es un acto que es antídoto de la neurosis. Volvemos la otra mano, que el pecho también se tiene que expandir. La mano que teníamos en las parrillas costales, vamos a poner en la parte blanda de la cintura. Y tiene que expandir también. Es decir, tenemos el tronco en los 6 planos, 6 lados, en donde podríamos poner las manos para un autochequeo para comprobar si se expande o no se expande. Pero tiene que expandirse por los 6 lados. Un poquito más, sintiendo se expande. Si hay producción de saliva, es un indicio de que todo va bien. Las mandíbulas sueltas, relajadas, que caiga. Y quien quiera, ya que estamos ahí, los 2 últimos minutos vamos a concluirlo según estamos y haciendo este movimiento de balanceo, en donde esto lo enseñamos en el primer nivel. Este movimiento parte del CAF, parte del Hara Dantien, un vórtice de energía que está en el bajo vientre, en el centro del bajo vientre. Y ahí está el movimiento
se origina el movimiento desde ahí y arrastra la columna vertebral como un látigo, arrastra, produce una ola, una onda, y vuelve a la posición vertical. Este movimiento es muy importante a nivel físico, psicológico, emocional, pero sobre todo porque está libre del fuego, de la oscuridad de la oscuridad del fuego, llamarlo de alguna forma, los aspectos, rasgos negativos de la personalidad. Vamos con este movimiento. Se origina en ese centro propulsor, ese vórtice de energía. El cuello está suficientemente suelto. Las 33 vértebras de la columna vertebral se están ductilizando, movilizando, están vivas, no bloqueadas, por lo tanto, salud física también. Y muy importante, esta primera vértebra, el atlas, que sostiene al cráneo, al globo terráqueo, que articula con el cráneo, esta primera vértebra, el atlas, que esté suficientemente suelto. Ay, 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 ay. En este caso estoy pronunciando ay, la vida, el viviente. Fijaros el sonido que tiene que ver con la respiración. Cuando nacemos, la primera inhalación, la última exhalación, ay, 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 ay. Cada uno, persona a su ritmo, este movimiento y comprendiendo, porque se envía información, qué sucede, por qué este movimiento se hace, de dónde parte el movimiento, qué beneficios tiene el hacer este movimiento. Incorporamos la ductilidad de la columna vertebral, incorporamos el sonido a la voz, esta maravilla del ser humano, de la voz, incorporamos la respiración, incorporamos el dhikra, la rememoración, la invocación del nombre, de una fórmula del creador de los mundos, en donde nuestro corazón se pueda integrar. Si les parece, aquí concluimos con esta travesía, navegación, con un buen aire, viento que ha insuplado nuestras velas de los pulmones, y espero que nos podamos encontrar y compartir ese pequeño conocimiento que he ido adquiriendo con el tiempo. Muchas gracias, Abdallah, muchas gracias por todo, por tu tiempo, por compartir tu experiencia. Y nos vemos todos pronto, inshallah, en abril. Cualquier duda nos escriben y en lo que podamos ayudarlos, los ayudamos con cualquier información. Te han mandado más preguntas, así que después me las mandan a mi WhatsApp y te las reenvío. Gracias de corazón por todo. Salam alaikum a todos, bendiciones, gracias por compartir, gracias por su atención, por estar atentos y receptivos, y gracias a ti, Abdallah. La verdad que es un honor tenerte en la madrasa, mashallah. Muchas gracias. Salam alaikum. Gracias a ti. Alaikum salam a todos. Gracias a todos. Alaikum salam.